Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas con el único propósito de comunicar, transmitir y difundir las ciencias forenses. Programa a programa hemos convocado distintos invitados con distintas especialidades donde, pudieron de alguna manera transmitirnos en forma breve y en síntesis la esencia de esta especialidad. Este programa no escapa al resto, por eso hoy vamos a hacer una segunda entrevista con la doctora Judith Prado Pagnies para profundizar un poco sobre el tema que tratamos en el programa anterior. Pero antes le damos lugar a nuestros auspiciantes. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Excelencia en servicio de peritaje profesional en las diferentes disciplinas de la criminalística. Laboratorio Pericial Rindlisbacher y Asociados. info@laboratoriopericial.com.ar. Ahora, muy bien, entonces, después de nuestros auspiciantes, ahora sí, tengo el gusto de volver a invitar a la doctora Judith Prado Pagnies. Sí, vamos a hacer una segunda entrevista, un poco a pedido del público, un poco causó mucho interés y me pareció interesante poder darle continuidad a este tema. Así que, te doy la bienvenida, Judith. Gracias por volver a aceptar esta nueva invitación. No, gracias a ustedes nuevamente por invitarme y yo contenta de estar acá y de que la semana pasada les haya gustado a la audiencia de ustedes este tema. Sin duda que gustó mucho. Para los que no vieron la primer parte, la doctora Judith Prado Pagnies vive en Tucumán, ¿sí? En San Miguel de Tucumán, así que estamos conectados a través de Zoom. Y estas posibilidades que nos da la virtualidad de poder charlar con profesionales que se encuentran en distintos lugares de la Argentina. La doctora es odontóloga legista y forense, magíster en gerenciamiento y administración de sistemas y servicios de salud, mediadora de la Suprema Corte de Justicia Nacional, diplomaturas en antropología física forense, bioarqueología, arqueología forense, criminalística, valoración del daño corporal, derecho en salud, neurociencia, posgrado en Derecho Médico, Incapacidades Laborales y Previsionales y otros. Voy a nombrar algunas de las asociaciones a las que pertenece la doctora, son muchísimas, quería hacer hincapié, dado que es presidenta de Solfasoa, Sociedad Argentina de Odontología Legal Forense, Antropología y Salud Ocupacional. Y también, entre otros tantos, es asistente de coordinación en Argentina de WAUFE, Asociación Mundial de Mujeres Expertas Forense. Así que, hay muchísimas cosas más a las que te has dedicado a estudiar, pero quería no restar más tiempo, si bien el resto me resultó muy importante, porque el programa sabemos que es muy breve y quería a ver si podíamos desarrollar este tema que habíamos elegido. Si te parece bien, le damos comienzo a la entrevista. Perfecto. Muy bien. Entonces, el programa anterior, en la entrevista anterior, habíamos hablado de odontología forense y desde la perspectiva de la identificación de las personas a través de, habíamos hablado con algunas terminologías técnicas tales como caja negra, corregime si mal no me equivoco. Perfecto. Ahí está bien, sí, caja negra del organismo. Caja negra del organismo, como así también me gustó mucho esta analogía que habías hecho o esta manera de clasificar, que hablabas de estos dos bracitos fundamentales. Una era justamente la identificación y este otro bracito puede ser que
lo clasifiquemos desde la valoración del daño corporal, ¿te parece bien? Exacto. Muy bien, entonces vamos a ir por este lado, Judith. Y mi primer pregunta es, ¿cuál es la finalidad de la valoración del daño corporal? Entiendo, corregime si me equivoco, si es una rama de la medicina legal. Y bueno, y en este caso habla de valoración. Bueno, ¿qué es lo que se valora? Todas esas preguntas te estoy haciendo. Como bien habías dicho, recordando la entrevista de la semana pasada, yo siempre me expreso como, para ser más didáctica, que tenemos en la parte forense la odontología, por un lado legal, por el otro lado forense. Y dentro de lo forense, como bien dijiste, todo lo que hace a la identificación, antropología, todos los métodos de criminalística odontológica, que ya lo habíamos hablado, y enfocándonos a lo que, bueno, sabemos todo eso, pero ¿en dónde trabajamos con todo eso? Y bueno, todo eso se puede aplicar en un informe pericial donde haya identificación, pero también en un informe que sea relacionado con los derechos humanos, el actuar en casos de derechos humanos, que yo había descrito en la causa que yo me encuentro trabajando en Tucumán, en el laboratorio de bioarqueología, que es una causa de lesa humanidad. Y también en todo lo que hace identificación, también en lo que es ciencias forenses humanitarias. Ese es un bracito en lo que los odontólogos especialistas podemos trabajar, pero tenemos que seguir aprendiendo. El otro bracito de la ciencia forense de la odontología forense, es el bracito de lo que antes decíamos lesiología, y que ahora los términos nuevos son valoración del daño corporal. Esa valoración significa del daño corporal que no es solamente la parte física, la parte fisiológica y anatómica lo que se evalúa, sino también algo más en equipo, la parte psicológica, la parte social, todo lo que afecta una lesión o una secuela, que son diferentes cosas. Uh-huh. Dice valoración del daño en lo que es lesiones. Cuando hablamos de lesiones, hablamos que podemos hacer un informe pericial en el ámbito o en los fueros civil y penal. Cuando hablamos de secuelas, valorar secuelas, hablamos generalmente de lo que es el fuero laboral. En lo que hace, que utilizamos los odontólogos, acuérdense que nuestra incumbencia profesional es toda esta zona, bucomaxilofacial. Entonces, todo lo que informemos va a ser relativo a esa incumbencia profesional que es del odontólogo. En el caso de lesiones, para valorar el daño que se ha producido, tenemos que primero que evaluar. Son parecidas los términos pero que tienen un alcance totalmente diferente. Evaluar significa que el odontólogo legista que está viendo una lesión, una secuela, tiene que saber perfectamente lo que es anatomía, fisiología, histología, todo lo que hace a lesiología, los tipos de lesiones, todo, oclusión en el caso de odontología. ¿Por qué digo de tipos de lesiones? Porque quien no está acostumbrada a las terminologías legales puede, por ejemplo, poner fue un rasguñón, y no es rasguñón. Claro. ¿Cómo es exacto? Tienen que usarse los términos que corresponden. Una escoriación, por ejemplo, o una lesión por arma blanca o por arma de fuego. Si tenemos una lesión por arma de fuego, nosotros en nuestra incumbencia debemos describirla, debemos
evaluarlas primero, cuál es el orificio de entrada, cuál es el orificio de salida. En el caso de armas blancas, por ejemplo, según el trazo, si la persona que lo realizó era diestro o zurdo, todo eso tenemos que evaluar. Una vez que hemos evaluado todo eso, toda esa lesión, con todo lo que conlleva la evaluación, se valora. ¿Cómo valoramos entonces una lesión como es una escoriación, una lesión contuso-cortante? Todo eso lo valoramos a través de índices, baremos, tablas que existen. Por ejemplo, ¿qué se utiliza en odontología o qué es lo que más se utiliza en los informes periciales en caso de lesiones? Tenemos el libro de la doctora Briñón, que es argentina y que es una de las precursoras de todo lo que es esta de valoración de lo que es lesiones dentarias. O sea, la tabla de los baremos de Briñón, también tenemos la tabla del doctor Bertinis. Eso se refiere nada más que a parte dentaria. Cuando hay fractura, cuando hay pérdida, cuando hay abulsiones o cambios de posiciones, todo eso es en dentario. Pero resulta que a veces no solamente son lesiones dentarias, sino también del resto de los elementos que componen la zona bucomaxilofacial, que se denomina aparato estomacognático. Entonces, si hay lesiones de lengua, si hay lesiones de tejidos duros, de maxilar superior, inferior, puede haber una fractura LEFOR 1 o fracturas de maxilar inferior. Al haber lesiones de tejidos blandos, suponiendo de que haya una lesión en la parte de la mejilla. No es solamente una lesión de tejidos blandos de la piel, puede haber de mucosa, de músculo, por ahí también pasan nervios y arterias. Todo eso debemos evaluarlo y después valorar. En lo que es el libro de la doctora Briñón, la tabla de Bertini, solamente es odontológico de dientes. Pero también así se pueden, ¿qué es lo que utilizo yo? Hay un librito que es muy bueno, que es el Baremos General para el Fuero Civil, que tiene muchas otras incapacidades de toda la parte del organismo, que no es solamente odontológico, sino también hay partes médicas, psicológicas, que lo tienen en cuenta esos profesionales también en ese libro. Otro baremo que utilizo es el de las compañías de seguro. Si bien hay cosas que hay en uno, hay cosas que dan porcentajes de incapacidad en otro. En unos hay mayor incapacidad y otro menor incapacidad, entonces, como decimos siempre, ante la duda a favor de, en este caso, el periciado. Entonces tomamos de la literatura donde mayor sea el porcentaje de incapacidad que sea para esa lesión determinada. Justo ahí te quería detener y un poco lo contestaste. ¿Cómo elige el profesional el baremos? Porque veo que hay más de uno. No sé si los baremos están estandarizados, están reconocidos por el Colegio de Odontología Forense, o cómo de todas las tablas que existen, ¿cuál es? Porque la compañía de seguro me decís que puede trabajar con un baremo y el perito de parte o privado con otra. Me imagino que puede haber hasta discrepancias si no se utiliza la misma tabla o los mismos baremos. ¿Puede pasar algo de eso? Son diferentes literaturas. Yo todo eso lo tengo, como digo yo, en el escritorio para hacer un informe pericial. Veo dónde está mejor valorado una fractura de maxilar que en otro. Elijo el donde está mejor, con mayor porcentaje, a eso me refiero. Entiendo. Donde está mejor valorada esa fractura. Entiendo, clarísimo. Por ejemplo. Pero no es que
se elija uno u otro. Se tiene que tener conocimiento de todo eso para ver qué hay en uno y qué hay en otro. En uno está, por ejemplo, lesión cortante de lengua, pero y nada más. Pero en el otro, por ejemplo, dice pérdida de gusto, por ejemplo. ¿Ves? Claro. O sea, hay que combinar todo eso. No es quedarse con uno solo. Hay que tener toda la batería, si vamos al caso, y elegir y ver dónde figuran uno y dónde figuran otros. Está muy bien, está muy bien. De lo que se está analizando. Eso bien. Es en el ámbito para el fuero civil y penal. Porque si esas mismas lesiones que yo estoy analizando fueron originadas en un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional, en Argentina es totalmente diferente. No se puede usar nada de lo que acabo de decir. Porque en Argentina contamos con la ley 24557, que es la ley de riesgo de trabajo, que es una ley que ha armado un librito que se llama Evaluación de Incapacidades Laborales. En ese librito, bien o mal, es por ley. Tiene que aplicarse en un accidente de trabajo o enfermedad profesional lo que ahí dice. Aunque a nosotros no nos parezca bien, en la parte de odontología directamente es inequitativo, porque, por ejemplo, dice en esta tablita de incapacidades de esta ley que por pérdida de menos de 1/3 de elementos dentarios es un 20% de incapacidad. Y más de 1/3 de pérdidas dentarias es un 40% de incapacidad. O sea, es ilógico, pero es ley. ¿Por qué digo ilógico? Porque quiere decir que si una persona en un accidente de trabajo pierde un elemento dentario o pierde 10, es un 20% igual, por decirlo. O sea, no hay una equidad como lo hay en las otras literaturas que se lo puede aplicar al fuero civil y penal, en causas civiles y penales, ya que no están relacionadas con el trabajo. En esa ley también habla de enfermedades profesionales. Muchísimas enfermedades profesionales, todo esto es en equipo, ¿no? Porque no es que esa persona que ha sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional va a ser analizada por un médico, no, tiene que ser un equipo que se llama equipo de salud ocupacional. Yo me dedico a la parte mía, el médico se dedica al resto, el psicólogo hace su trabajo, y en el caso del odontólogo, por ejemplo, en un ejemplo de enfermedades profesionales, en las intoxicaciones, por ejemplo, con arsénico, la primera manifestación no es la dermatológica u ocular, que esa la detecta y es incumbencia del médico informarla, describirla, evaluarla y valorarla. En el caso del odontólogo, primero que esas manifestaciones dermatológicas se nota en la parte del labio. El labio va adquiriendo la forma y el aspecto, mejor dicho, de una media luna bien tostada. Bueno, eso es una señal de intoxicación, por ejemplo, con arsénico. Como así también otras intoxicaciones por enfermedad profesional, o sea, por durante mucho tiempo ha estado expuesta esa persona a ese tóxico, se manifiesta casi siempre todas las intoxicaciones en lo que son los ribetes gingivales, o sea, nosotros le decimos tejidos paradentarios, o sea, todo lo que se ve de encía alrededor de cada elemento dentario aparece con diferente coloración de acuerdo a lo que esa persona se haya intoxicado o haya estado expuesta a ese tóxico. Te estaba escuchando muy atentamente y veo que como médico legista
combinás mucho, o sea, la técnica de la medicina misma con los aspectos legales, o sea, no te podés desprender para trabajar en la valoración del daño corporal, sino tener amplio conocimiento de los aspectos legales. Realmente he tenido la oportunidad de leer algunas pericias de esta especialidad y veo que citan muchas veces, depende del fuero que se esté trabajando, bueno, artículos tanto del Código Civil como del Código Penal. Entonces, bueno, esta parte donde el médico empieza a jugar un poco con herramientas legales, mi pregunta es, bueno, ¿qué importancia le da el juez a esta valoración del médico cuando le llega o se pide este informe a través de un objeto de pericia? ¿Qué valoración le da al expediente que esté en trámite? Como dicen, el perito son los ojos del juez. El juez sabe de materias del derecho, como los abogados también, de las partes, supongamos. Pero es el psicólogo, el médico, el ingeniero, el agrimensor, el farmacéutico, el que va a ser, y en este caso yo, el odontólogo, el que va a hacer su aporte desde su ciencia y arte a ese informe pericial y el juez evaluará todo. Por ejemplo, no es saber nada más que odontología y cómo evaluar una lesión, es valorarla correctamente. ¿Por qué? Porque el informe que hagamos nosotros, vamos a enmarcar o encuadrar a esa lesión en lo que el juez va a determinar si va a ser encasillado, podríamos decir, o hace referencia a lo que nosotros escribimos, al artículo del Código Penal, al artículo 89, 90 o 91. ¿Y eso qué significa? Que nosotros tenemos que saber perfectamente lo que escribimos, ni de más ni de menos, porque de acuerdo a nuestra valoración, el juez va a determinar si esa lesión es una lesión leve, que correspondería al artículo 89, si es una lesión grave, que sería al artículo 90, o si es una lesión gravísima, que él ya la encuadra en el artículo 91. Nosotros no somos los peritos los que vamos a decidir en qué artículo encasillarlo o encuadrarlo, pero sí somos los que tenemos la responsabilidad de escribir en ese informe, volcar en ese informe todo correctamente, esa valoración y esa evaluación que se ha hecho de la lesión. ¿Por qué tan importante? Porque si nosotros escribimos de más, esa persona que cometió la lesión, el demandado sería, el artículo 89, 90 y 91 nos habla de años de prisión. Claro. Si nosotros describimos de más, y va a pasar de grave y no va a ser una lesión leve. Y son años de cárcel o de inhabilitación profesional a quien cometió esa lesión. Esa es nuestra responsabilidad, de hacerlo como corresponde al informe. Por ejemplo, en el artículo 90 está lo que se refiere a deformación permanente del rostro. Una lesión en la zona de la cara, ya sea por una lesión cortante, contuso cortante, o que ha producido una deformación en la cara, nosotros, los médicos, algunos también lo hacen, porque hay muchas técnicas para valorar la deformación permanente del rostro. Hay una, que yo la he escrito también en la revista de ANFRA, que es para valorar la deformación permanente del rostro, pero solamente con técnicas o valores odontológicos. Hay dos métodos, que son el de Patitor Tornaccioli y Dopico y Cabello,
que son los que yo utilizo para esas valoraciones. Imagínense que si yo pongo, porque son todos números, si yo pongo en esa valoración que hay deformación permanente de rostro, no es una lesión leve. Directamente yo estoy poniendo para que el juez diga que no se encasilla en el artículo 89, sino en el 90. Por lo tanto, la persona que ocasionó esa lesión va a tener más años de cárcel que si hubiese sido una lesión leve. En esos artículos también hace referencia a lo que significa días de trabajos perdidos. Y dice, más o menos, que una lesión leve es cuando un certificado, una constancia que emite el profesional odontólogo dice que menos de 30 días necesita para recuperarse. Más de 30 días ya corresponde a una lesión grave. Y aquí traigo eso. Eso que es laboral. ¿Y qué no estábamos hablando de civil, decimos? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos certificados de favor. Ay, dame más días o dame... Cuando no tenemos el conocimiento legal de que hay artículos que dicen que si son un certificado más de 30 días, lo que tiene esa persona no es una lesión leve, sino una lesión grave. Claro. Y a veces, sin saber, hacemos certificados de favor. Entonces, también eso hace al conocimiento del perito que tiene que trabajar en tribunales. Recuerden que la semana pasada dije que la parte de documentología correspondía al bracito legal de la odontología. Dentro de esa documentología están las prescripciones, están los certificados médicos. Ahí se aprende todo lo que tiene que ser, cómo correctamente hacer un certificado, cómo correctamente hacer una prescripción. Pero también eso significa tener el conocimiento legal de todo lo que hace al manejo de un certificado médico. O sea, miren cómo tan importante que a veces lo hacemos en un recetario el certificado. Empezando que no se pone certificado, porque quienes certifican es un juez o una autoridad policial. Nosotros tenemos que, como profesionales, poner se hace constar. Claro. O sea, son todas terminologías que uno cree que puede escribir cualquier cosa, pero que no, que tiene todo un trasfondo legal lo que escribimos. Qué interesante, Judith, lo que contás, a cosas tan sencillas del día a día aparte, de que uno se encuentra Exacto. con recetas médicas, donde dicen leyenda certifico, donde uno entiende que certifica, puede certificar el juez o un funcionario, un notarial, pero no tal vez un médico. Y quería volver apenas un poquito atrás con respecto al informe pericial, con la precisión que se tiene que manejar el médico que esté a cargo de ese informe técnico pericial. Decía, no solamente lo que implica esa conclusión con respecto a los artículos que van a afectar respecto a bueno, si esa lesión tiene que ver con una incapacidad grave o no grave. Yo decía también la implicancia del perito, donde, bueno, en este caso estamos hablando de un perito, pero a veces hay dos peritos, a veces el perito de la compañía de seguros y a veces el perito de parte, donde a veces hay discrepancias en las conclusiones. Y digo, acá también juega la integridad del perito, donde omitir información o cometer excesos técnicos, contestar cosas que nadie le preguntó y llevarlos a la conclusión, o omitir información relevante con respecto a la valoración del daño corporal, en este caso, que también hacen a la cuestión
de un buen informe técnico pericial, ¿verdad? Es la responsabilidad profesional, no es solamente para el profesional que está en su consultorio y que es denunciado, sino también para el perito que al no estar bien preparado, y ahí vienen las palabritas que a veces nosotros la utilizamos, que es lo que es negligencia, imprudencia, impericia. ¿Qué quiere decir impericia? Que no tiene conocimiento de lo que está escribiendo. Todas esas de lo que está escribiendo el perito, pero en el caso de un consultorio no tiene conocimiento de lo que está por hacer. O sea, se aplica en un consultorio, por decir, y también en el informe pericial. Si nosotros como peritos informamos con impericia, con imprudencia, y si informamos totalmente, voy a hacer más marcada esta parte que es de impericia, sin conocimiento. ¿Por qué digo eso? Porque, como nombraste, puede haber un perito de la compañía de seguro, si es una denuncia de un accidente contra la compañía de seguro del que lo ha arrollado, por ejemplo, o atropellado. Y si el perito de la compañía de seguro o un perito de parte de la otra parte que no sea yo, porque yo puedo estar de la demanda o del demandado. Es más, un perito, ahí para no estar tan enredado, un perito puede ser oficial, como soy yo en el juzgado federal, de oficio, que es cuando es sorteado a través de la sala de sorteo de tribunales, y uno se anota a través de los colegios profesionales, que es como yo estoy en tribunales de la provincia, o de parte, que es cuando una de las partes me viene y me habla, quiero que me haga un informe. Por supuesto que el de la parte siempre quiere que le hagan un informe favorable a ella. Pero en todas esas, en las tres formas en que uno puede trabajar para la justicia, hay que tener pericia, y no hay que ser parcial. Uno tiene que ser imparcial al escribir, en este caso, un informe. ¿Por qué? Porque también el perito puede ser denunciado por negligencia, imprudencia e impericia. Falso testimonio. Y hay algo en la parte... Sí. También por falso testimonio, digo. Ah, sí, también, sí. Pero acá no hacemos de testigos, sino que hacemos de peritos llamados por la justicia. Sí, vamos al caso. Claro. En ese caso, esa responsabilidad también puede caer al perito y ser denunciado justamente por impericia. ¿Y cómo compruebo la impericia? A través de algo que se llama la lex artis. La lex artis es un conjunto de reglas que dicen, bueno, así se debe trabajar. Sería lo opuesto de mal praxis. Sería cómo es la buena praxis. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando se está ante un caso, una causa de mal praxis, es ver si el perito o el profesional, vamos a poner también otro ejemplo, que supuestamente es demandado, tiene la pericia suficiente para haber hecho eso. ¿Qué significa? ¿Qué hace? Siempre se dice de que para hacer algo, lo que sea, un informe o una práctica de cirugía, de implante, de ortodoncia, de lo que sea, tiene que haber ciencia, técnica y práctica. Eso hace al buen hacer, a la buena práctica. Sin duda. Judith. Tanto de una prestación como de una
un informe pericial. Judith, Sí. sin duda este tema da para seguir tratándolo porque es inagotable, sobre todo como vos lo podés comunicar, que lo haces realmente interesantísimo, pero bueno, me están avisando que terminó el tiempo de nuestro programa, no vamos a poder desarrollar más si nos quedan estos segundos. Lo único que, para cerrar, si te Sí. parece bien, todo esto que yo estoy explicando, que expliqué la semana pasada también, Solfasoa hacía en su momento cursos teóricos prácticos con workshop, porque aquí es todo, hay que practicarlo, no solamente aprender lo escrito. El año pasado, que por la pandemia, se hizo todo conferencias internacionales los días lunes, que era todo online. Y ahora lo que se está armando justamente es conferencias o cursos para enseñar todo esto, ¿no? O sea, todo lo que hace a valoración del daño, a identificación, de una forma híbrida se denomina, eventos híbridos. Los que quieren donde hay comunicarse... una parte teórica. Judith, los que quieren comunicarse con Solfasoa para tener conocimientos de los cursos, fechas, contenidos que se dictan, ¿a dónde se tendrían que comunicar? Pueden comunicarse conmigo a mi celular, que Sí. es 381-156-40-1745, y ahí le informamos de qué se tratan los cursos, y donde ahora es muy importante toda esta preparación, porque recordemos que con la digitalización los juicios también son orales, en Claro. donde el perito tiene que dar la cara, no solamente escribir. Excelente. Bueno, te agradezco muchísimo por esta entrevista, por esta segunda entrevista. Quedamos en contacto, seguramente no va a faltar oportunidad para seguir charlando. Así que bueno, muchísimas gracias, Judith. Muchas gracias por la invitación y bueno, gracias a todos los que se tomaron un momentito para escuchar sobre odontología legal y forense. Bueno, muchísimas gracias. Terminamos esta hermosa y excelente entrevista con la doctora Judith Prado Pagnies y damos por terminado el programa y nos vemos la semana que viene con un nuevo invitado. Muchísimas gracias.